El Tiempo Televisión. Entrevistas en El Tiempo Televisión. La temporada de Navidad y Año Nuevo tradicionalmente ha servido para que las personas hagan reflexiones, evalúen lo que ha sucedido en el último año y hasta de pronto se arrepientan de cosas. El gobierno nacional no es distinto y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ya empezó a hacer sus balances desde el pasado 21 de noviembre y hoy lo tenemos como invitado aquí en El Tiempo Televisión. Señor presidente, muchísimas gracias por recibirnos y por atendernos y por compartir con los colombianos el balance de este año. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y muy complacido de estar con El Tiempo Televisión. Presidente, bueno, estamos en época de Navidad, de Año Nuevo, estamos en las festividades. ¿Qué le pidió al Niño Dios? ¿Paz? ¿Reelección? ¿Qué le pidió al Niño Dios, presidente? Le pedí que le diera al país un antídoto contra el odio, contra el rencor, contra la venganza, para que podamos reconciliarnos. Esa reconciliación es necesaria, poder perdonar y pedir perdón para que logremos una verdadera paz. Esa respuesta, señor presidente, me lleva a preguntarle algo específico. ¿Alguien a quien usted tenga que pedirle perdón o quiera pedirle perdón? Mucha gente que tal vez ofendí sin quererlo. A mí no me gusta ofender a la gente, pero muchas veces las ofende uno, ni siquiera se da cuenta que las ha ofendido, y si eso ha sucedido, pues yo les pido perdón. La gente que se ha podido sentir maltratada o discriminada o que ha sido víctima de alguna decisión que pueda, y si eso ha sucedido, pues yo les pido perdón. La gente que se ha podido sentir maltratada o discriminada o que ha sido víctima de alguna decisión que pueda considerar injusta, créame que no ha sido la intención mía o del gobierno. Nosotros queremos ser un gobierno, todo lo contrario, que le dé a la gente lo que la gente necesita. ¿Y usted cree que también usted tiene que perdonar a alguien por algo que haya sucedido, alguna ofensa? Yo los perdono de antemano. Mucha gente me ha agredido, es parte del oficio, que el presidente, la gente lo culpa de todo, le dicen a uno que es un tal por cual, que es el culpable de X y Y, a veces justa, a veces injustamente, pero sobre todo mis detractores, yo los perdono porque no perdonarlos es guardar un rencor, y la persona rencorosa o la persona que odia comienza perdiendo. Odiar es lo peor que uno puede hacer, porque muchas veces la gente ni se da cuenta y el que odia sufre, y a mí me gusta tratar de no sufrir. Presidente, muchas veces uno, por pronunciar una palabra, puede ser o mal interpretada o mal asumida. ¿Y usted cree que tiene alguna frase que haya pronunciado este año por la cual tenga que arrepentirse? Uy, sí. Tengo varias, pero sobre todo una. Cuando dije el tal paro nacional agrario no existe, y luego expliqué por qué estaba diciendo eso, porque no era ni nacional, no estaba en todo el país, y no era agrario porque no cobijaba todos los productos, pero la explicación me la mocharon y me publicaron solamente la primera parte, y eso me costó sangre. Me arrepiento de haber sido tan ingenuo, y yo soy periodista, vengo del periodismo, de haber dado semejante papaya. Pero usted sabe, presidente, y sobre todo en televisión, que se editan las palabras concretas, ¿no? Pues por eso di ese papayazo y me costó muchísimo. Pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, presidente, a usted le gusta mucho el deporte. De hecho, hemos tenido la oportunidad, varios periodistas, de compartir con usted
algunas películas. Una que usted remarca mucho, Invictus, la forma como Nelson Mandela y el señor François Pienaar lograron unir a Sudáfrica para superar el odio entre blancos y negros. Usted ha estado acompañando a la selección Colombia. ¿Quién sería Pienaar y quién sería Mandela dentro de nuestra selección? Pues en nuestra selección, Pienaar sería de pronto Falcao, pero cualquiera de ellos podría ser Pienaar. Y él estuvo aquí hace unas semanas. A mí me causó muchísima emoción cuando delante de unos jóvenes estudiantes, él decía, porque yo le pregunté, cuénteme cómo fue ese proceso, por qué es tan importante el deporte o un equipo para unir un país. Y él comenzó a relatar lo que fue esa final, lo que sintió Sudáfrica, y lo trasladó a Colombia. Y le decía a estos muchachos, cierren los ojos, imagínense que Colombia llega a octavos de final. Y de pronto juega muy bien y llega a la semifinal. Y ahí el país ha dejado muchos de los rencores, muchos de los odios a un lado. El país se va uniendo. ¿Y qué tal ese partido de la semifinal para llegar a la final y meten el primer gol y meten el segundo gol? Ya la gente le importa 5 centavos, cualquier diferencia, se une más y más. Y él describiendo eso, y viendo a esos muchachos, yo decía, hombre, qué cosa tan maravillosa, que pudiéramos utilizar este simbolismo, usar la selección como ese factor de unión para también aquí lograr la paz. Y en el 2013 el deporte de alguna manera ha sido una buena herramienta para su gobierno, ¿no, presidente? Maravillosa, maravillosa. Estos últimos años, fíjese lo que hemos logrado. Pues no solamente estamos en los primeros 5 en la clasificación de la FIFA, cabeza de serie en el Mundial, sino mire lo que hemos hecho. Rompimos el número de medallas en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos, en los Centroamericanos, en los Panamericanos, en los Juegos Mundiales. Quedamos de primeros en América Latina, de octavos en el mundo. Por primera vez en la historia ganamos recientemente los Juegos Bolivarianos. ¿Qué tal, Jacqueline Rentería? Semejante desempeño en todos los certámenes a nivel mundial de atletismo. ¿Qué tal el ciclismo? Podio en la Tour de France, podio en el Giro de Italia, nunca antes lo hemos logrado. Campeones mundiales de femeninos de fútbol de salón recientemente allá en Barranca Bermeja, y el Rancho Arriendo, porque hay muchísimas más, de manera que eso es maravilloso para un país, tener el deporte como factor de unión, factor de educación. Eso complementa la buena educación. El deporte fomenta los principios del trabajo en equipo, de saber ganar, de saber perder, aparte de que es muy bueno para la salud, nos ahorra costos en el servicio de salud. Al presidente de la República le encanta el deporte. Parece que el Santa Fe fue el único que no le dio así como muy buena satisfacción este año, ¿no, presidente? Me ha dado muchas satisfacciones desde hace mucho tiempo. Yo no me perdía un partido del Santa Fe en mis épocas, ya hace mucho tiempo de niño. Me acuerdo que mis héroes eran Panzuto, Perazo, y me encontré con uno de ellos hace poco, el Mono Tovar. Estábamos en un evento entregándole las ayudas que estamos dando a los adultos mayores, y vi al Mono Tovar y se me salieron las lágrimas. Le dije, usted no se imagina la felicidad que me producía. Él era mediocampista, pero pegaba unos cañonazos, y decía, cada vez que usted metía un gol, eso para mí era como si llegara al cielo. Entonces fue muy emocionante en esa época, y pues yo he sido muy aficionado al fútbol. Santa Fe, siempre he sido santafereño. Ahora de presidente tengo que ser más ecuánime. Todos los equipos se merecen ganar. Pero todos los presidente equipos también festejó ese título del Santa Fe. Pues sí, había que cobrar un poquito, pues después de tantos años que habíamos ensayado nuevamente para obtener un título, lo logramos afortunadamente, y ojalá se mantengan con esa calidad, y no solamente Santa Fe, todos los equipos
porque repito, de ahí sale ese espíritu deportivo que Colombia necesita tanto para seguir progresando. Aprovechando, presidente, que estamos hablando de fútbol, le voy a hacer un cambio de frente. Un cabezazo. ¿Le parece si hablamos un poquito de política? Claro, por supuesto. Bueno, es sabido que hay restricciones por la ley de garantías, Sí. ¿no? Pero no vamos a hablar de política electoral, sino de política de verdad. En las últimas semanas, presidente, lo hemos escuchado reiterar una frase que llama mucho la atención. Es necesario construir la nueva Colombia. ¿Cuál es esa nueva Colombia, presidente? Una Colombia donde la gente no tenga que estar preocupada por salir a la calle, por la violencia, por las guerras que se están librando en diferentes regiones del país entre colombianos. Una nueva Colombia donde las oportunidades realmente sean para todos, pero sobre todo a los que menos bien les está yendo, a los más vulnerables. Es una Colombia distinta y ya la estamos construyendo. Ya no somos el segundo país más desigual de América Latina después de Haití. Era un caso vergonzoso. En 3 años hemos logrado bajar esa desigualdad. Hemos logrado mejorar los índices de pobreza, pero sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer. Todavía hay 30% de colombianos en la pobreza. Hemos sido el país de América Latina que más empleos, y empleos dignos, empleos con todas las prestaciones de ley, ha generado en toda América Latina, pero sabemos que casi 2 millones de colombianos siguen sin empleo, buscando empleo. De manera que estamos en la dirección correcta, pero si logramos la paz, si logramos finiquitar ese conflicto, vamos a tener muchas más energías para dedicarle a la construcción de esa nueva Colombia. Y es una nueva Colombia que ya están respetando a nivel internacional. Dejamos de ser la oveja negra en la región, nos están quitando las visas para entrar a los demás países, ya nos respetan, y eso es muy importante para un país, y por eso tenemos que seguir en esa senda. Lo vimos en estos días caminar por un sitio emblemático de los universitarios colombianos, la Plaza Che. ¿Qué sintió, presidente? Eso es parte de la nueva Colombia. Que un presidente vaya al Plaza Che en la Universidad Nacional. Fui al auditorio León de Greiff. Creo que ningún presidente había ido en la historia al auditorio León de Greiff. Y dije, ojalá el año entrante podamos volver aquí con estudiantes y debatir el futuro del país, porque siempre habrá diferencias, siempre habrá personas que piensen distinto a uno. Lo importante es respetar esas diferencias, y que si nosotros dos no pensamos igual, pues que yo no tenga que agredirlo ni viceversa, sino que nos respetemos las diferencias y más bien busquemos en qué coincidimos para trabajar juntos. Eso fue lo que yo hice con el presidente Chávez, y fíjese que desde el momento en que hicimos eso, ese pacto de respetarnos las diferencias, hasta el momento en que murió, pudimos convivir civilizadamente, sin que yo piense como él o él piense como yo. Y eso, qué bueno sería que todos los colombianos aprendiéramos a respetar esas diferencias. Y a propósito de las diferencias, presidente, usted siempre nos ha contado a los periodistas, le ha dicho a los colombianos que es una persona que propone el diálogo, que busca la construcción de consensos, la confrontación de ideas para lograr mejores resultados en la gestión de gobierno. Pero también nos sorprendió una frase que usted pronunció al instalar un congreso sobre la justicia en Colombia. Allí usted señalaba que, no obstante ser un empecinado hombre del diálogo, tampoco se va a hacer preso de los consensos para sacar adelante las reformas. De acuerdo. ¿Esto qué significa, presidente? Esto significa que muchas veces no puede uno quedar prisionero de las minorías. Las mayorías en una democracia se imponen. Lo ideal es llegar a un consenso, que todo el mundo esté de acuerdo, pero es natural, es lógico, no es raro
que gente esté diferente, que piense diferente a la mayoría, pues esté en desacuerdo. Entonces, ahí no podemos quedar presos de los consensos cuando el consenso es la condición para que se apruebe una reforma. Por ejemplo, en la justicia. En la justicia, una cosa piensa la Corte Suprema, otra la Corte Constitucional, otra el Consejo Superior de la Judicatura, otra el Consejo de Estado, otro el Congreso, otro las asociaciones de abogados o de jueces. Y muchas veces reformas que tengan que tener el aval de todos, pues son imposibles, porque uno no puede satisfacer a todo el mundo todo el tiempo. Por eso decía eso. Regularmente casi nadie quiere ceder muchísimo más allá de lo poquito que le pueda permitir obtener alguna ventaja. Pues todos, y eso es también natural en una democracia, defienden sus intereses. Todos defienden sus fueros, todos defienden su bolsillo o su presupuesto, y cualquier cosa que los afecte, pues genera reacción. Eso es normal en una democracia. Las mayorías se imponen, a veces respetando a las minorías o a veces imponiendo a las mayorías. Eso también aplica para la reforma a la salud, la reforma a la educación, las otras reformas que han tenido ustedes concebidas. Casi ninguna reforma de fondo es posible aprobarla con un total consenso. Siempre hay intereses que van a oponerse. En la reforma a la salud salen los intereses. Por ejemplo, ¿cómo concilia uno una posición en donde unos quieren, como hemos hecho, bajar los precios de los medicamentos, controlar los precios con los intereses de las multinacionales o de los productores de medicamentos que quieren que les paguen un precio más alto? Es imposible de conciliar. ¿Cómo hace uno para conciliar que las universidades quieren tener el monopolio de expedir los certificados para que la gente pueda especializarse en medicina, y hospitales dicen nosotros también deberíamos poder hacer eso para mejorar nuestra capacidad y para ir acreditando esos especialistas? Son intereses casi que irreconciliables. Por eso ahí entra el gobierno o las mayorías en un Congreso e impone un criterio u otro, dependiendo de lo que la gente que tenga el poder de decisión considere que es lo más conveniente para la mayoría de la gente. Le vuelvo a hacer cambio de frente, presidente, y esta vez para que juguemos en un terreno en el que usted se siente más cómodo. Yo creo que usted era delantero, ¿cierto? Yo fui portero y fui interior izquierdo. En esa época eran 5, 2, 3. Bueno, entonces, eso, cuando es interior, eso significa que era como medio defensa, jugaba hacia la defensa, volante hacia atrás. No, interior izquierdo era en la delantera, eran los aleros, el centro delantero y los era el dos centro interiores. delantero. No, pero no era centro delantero, era interior, porque eran 5. El centro delantero a la izquierda y después el alero. Yo era uno de los delanteros a la izquierda. Bueno, juguemos en esa zona del campo. En la economía, presidente. Los indicadores macroeconómicos, de alguna manera, le son favorables al país. Así lo dicen las calificadoras, lo dicen los organismos multilaterales, también lo señalan los inversionistas. Pero hay algo que preocupa, presidente, y es cómo en el último año la industria ha venido cayendo. En el último registro no fue mayor la caída, pero parecería que se estancó. Usted en mayo anunció el PIPE y lanzó una serie de estrategias que han funcionado, especialmente para la generación de empleo, pero en materia de promoción de la producción industrial parece que no. ¿Qué hacer con eso, presidente? Nosotros cerramos el año, tal vez uno de los mejores años en la historia de Colombia, en materia económica. Un crecimiento alto, el último crecimiento que se publicó nos coloca de número 1 en América Latina en materia de crecimiento, con la inflación más baja de América Latina. Esa combinación, crecimiento alto e inflación baja, es el mundo ideal. Un crecimiento que genera empleo, y empleo digno, empleo formal. Una economía que tiene
equilibrio fiscal y que está reduciendo la deuda. O sea, ahí hay sanidad económica desde todo punto de vista. Efectivamente, la industria ha sido como el lunar. ¿A qué se debe? Casi todos los países de América Latina han tenido problemas en el crecimiento de sus industrias por la coyuntura internacional. Muchas de las industrias han visto caer en forma precipitada la demanda por sus productos, los precios de sus productos, y eso ha resentido todas las cadenas. Hay cadenas que han sufrido todas, o hay cadenas que han sufrido algunos eslabones únicamente. Y nos estamos, en cierta forma, acoplando a unas nuevas circunstancias con los tratados comerciales, con el mundo como está cambiando, con el impacto de la tecnología. Y eso produce incertidumbre. Unas industrias están creciendo muchísimo, todas las industrias que producen, por ejemplo, los materiales que se utilizan en la construcción, están bollantes, pero la industria de automotores ha sufrido una disminución en su producción porque veníamos creciendo a unos ritmos que eran insostenibles. Entonces se están, como quien dice, ajustando a las realidades. Es como las bolsas cuando suben muy rápidamente hay unos periodos de ajuste, se bajan los precios y después sigue la tendencia. Y eso es lo que está sucediendo con la industria, que este cuarto trimestre yo espero que terminemos por fin en números positivos, lo cual nos significaría que el año vamos a tener o cero o una muy leve disminución, y que el año entrante podamos recuperar la senda de crecimiento. Sin lugar a dudas, otro de los puntos que hemos notado los colombianos que le da dolor de cabeza a usted, presidente, es el agro, el campo. Cuando no es un sector, es otro el que pide ayudas. ¿Cómo manejar este tema del campo para volverlo de verdad productivo y que muchas personas que se vienen a engrosar los cordones de miseria en las ciudades vuelvan al campo? Cuando no es un sector, es otro el que pide ayudas. ¿Cómo manejar este tema del campo para volverlo de verdad productivo y que muchas personas que se vienen a engrosar los cordones de miseria en las ciudades vuelvan al campo? Este es un problema estructural, eso es lo que llaman los economistas, es decir, un problema de fondo, un problema que viene de mucho tiempo atrás. Hemos venido descuidando el campo, hemos venido no invirtiendo en el campo se ha vuelto el foco de pobreza, de desigualdad, y es el sitio donde está concentrado el conflicto armado. La presencia misma del conflicto armado ahuyenta más inversión, más interés en el campo, entonces se ha generado un círculo vicioso. No hay inversión, hay más pobreza, el conflicto se agrava, y eso es lo que queremos romper. ¿Cómo? Estamos creando una política agropecuaria. Este país nunca ha tenido una política agropecuaria coherente, y por eso el interés sobre el campo ha sido sectorial. Sí, ha habido política cafetera o ha habido política azucarera, pero una verdadera política agropecuaria no ha existido. La estamos construyendo con el pacto agrario de abajo para arriba, donde los campesinos puedan participar como protagonistas principales, que estén en la locomotora, no en los vagones, y los empresarios también, y donde afortunadamente tenemos suficiente tierra para que todos quepamos y podamos producir. El sector agropecuario ha venido sufriendo también de una caída en los precios, por ejemplo el café. Hace poco estaba a $3, hoy está prácticamente a $1, y eso necesita pues aguantar ahí y aumentar la productividad en las zonas donde la productividad es baja. El gran reto de Colombia en el futuro va a ser cómo realmente invertimos, y ya comenzamos con el presupuesto del año entrante, el más alto en su historia. Se adicionó el presupuesto para darle más recursos al sector agropecuario, y el gran reto va a ser en los próximos 10 años
cómo llevamos esos bienes públicos, esas inversiones al campo, para que el campo se convierta en esa gran oportunidad de poder alimentar al resto del mundo, un mundo que cada vez está demandando más alimentos. Presidente, ¿me regala tiempo extra o vamos a penaltis? Un tiempo extra, porque si no, entonces me toca golearlo. Un tiempo extra. ¿Cuál de estas cifras le gusta más, presidente? ¿35.370, 24.169 o 26.527? Depende para qué. Hablemos del salario mínimo, presidente. Salario mínimo. La primera cifra es la que plantean los trabajadores, 6%. La segunda cifra es la que estaría un poquito por encima de lo que plantean los empresarios. No, perdón. La segunda cifra es la que plantean los empresarios y la tercera cifra es lo que supone todo el mundo que el presidente de la República va a señalar cuando saque el decreto de aumento del salario mínimo. Pues mire, este gobierno en los 4 años le ha aumentado al salario mínimo su poder adquisitivo, porque hemos aumentado el salario mínimo bastante más que la propia inflación y la propia productividad. Generalmente lo que aquí se hacía era sumaban la inflación y la productividad y ahí era el salario mínimo casi que automático. Nosotros hemos querido aumentar más ese poder adquisitivo y eso acumulado es un aumento bien importante del salario mínimo sin que nos excedamos para que el empleo no sufra. Mantener ese equilibrio, un salario mínimo cada vez más digno o menos indigno y poder seguir aumentando el empleo es el gran reto en discusiones como estas. ¿Le gusta más cerca del 6 o más cerca del 4? Me gusta lo que sea bueno para la economía, bueno para el empleo y bueno, por supuesto, para quienes devengan el salario mínimo. Y combinar esas tres cosas a veces no es fácil porque son contradictorias. Señor presidente, muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen de su gestión durante estos últimos 12 meses, tercer año de gobierno. ¿Y qué mensaje le manda usted a los colombianos para este 2014? Que este 2014 hagamos un esfuerzo por nuestra democracia, profundizar nuestra democracia, por generar prosperidad, pero una prosperidad que sea repartida entre todos, no entre unos pocos, y que hagamos un esfuerzo para que la paz, por fin, llegue a todos los hogares colombianos y a toda Colombia. Eso sería algo maravilloso y creo que es posible. Uno en las Navidades siempre dicen, ¿qué le deseo? Paz y prosperidad, como dos palabras así de paso, sueltas. En esta ocasión, en estas Navidades, esas dos palabras, prosperidad y paz, tienen un gran significado y son posibilidades reales. Tenemos la oportunidad real de lograr los dos. Prosperidad a través de una economía que es una economía fuerte y cuyos frutos se reparten equitativamente, y la paz que estamos construyendo no solo en La Habana, sino lo que estamos haciendo aquí en Colombia con nuestra política social. Presidente, muchísimas gracias. Ahí está pues, es el presidente hablando de frente, lo que le pidió al Niño Dios, el análisis que hace de la economía de nuestro país, el balance también que hace sobre las cuestiones políticas. Y pues bien, estuvo aquí en El Tiempo Televisión. Muchísimas gracias, señor presidente, y a ustedes los invitamos a continuar con El Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Entrevistas.